Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Huellas Culturales, el podcast del Museo del Jade. Hoy nuestra invitada, Virginia Novoa Espinosa, curadora en arqueología del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina, a quien ya hemos ido conociendo mucho más en estos podcasts, nos va a hablar acerca de la protección del patrimonio arqueológico. Día a día se destruyen sitios arqueológicos por diferentes impactos. Uno que es de carácter natural, pero que tiene inferencia humana, corresponde a los efectos asociados al cambio climático, como la sequía, las altas temperaturas, la erosión por tormentas, el oleaje. Dinámicas naturales que dejan expuestos recursos precolombinos. Otro tipo de impacto sobre los recursos arqueológicos son los de tipo cultural, como el huaquerismo y aquellos asociados con el desarrollo de infraestructura vial, urbanística, construcción de megaproyectos, la industria, la agricultura y la ganadería, que durante el proceso constructivo o de siembra perturban e impactan. Aunado a estos impactos está el desconocimiento de la ciudadanía sobre la importancia de conservar los recursos. Una vez más, le damos la bienvenida a Virginia Novoa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Realmente es siempre un honor que estamos aquí y en este podcast que los oyentes también tienen muchas preguntas sobre el patrimonio arqueológico y vamos a ver si podemos responderles. Ok, vamos a iniciar, Virginia, con una pregunta que pienso que es como la parte importante, que la gente entienda qué es el patrimonio y la importancia que tiene. Bueno, todos tenemos patrimonio. Tenemos un patrimonio familiar, tenemos un patrimonio que es del nacional, lo que hacemos en un país. Tenemos también un patrimonio natural. Tenemos un patrimonio que también puede ser algo local ahí de la comunidad. Y hay diferentes niveles en que el patrimonio se puede ver o visualizar. En este caso, si lo podemos definir, un patrimonio comprende todo eso, comprende todos los niveles en que nos desenvolvemos en una comunidad, en un país, en nuestro propio hogar. La familia tiene un patrimonio. Nosotros tenemos costumbres que encierran dentro de ese patrimonio una evidencia que se puede palpar. Por ejemplo, tenemos nuestra casa, tenemos también nuestras construcciones, tenemos nuestras instituciones, el Estado, todo eso es patrimonio. El patrimonio también se mueve a otro nivel que es de la humanidad. Hay patrimonio de la humanidad. Claro. En el término de lo del patrimonio, por ejemplo, cultural, vamos a tener dos tipos de patrimonio. Uno que es un patrimonio que es meramente tangible, que es lo que tenemos, las edificaciones, lo que podemos ver, pero hay otro que es intangible, es lo que han formado la ideología, ha formado la identidad de los pueblos, y otro que vamos a tener que es también los bienes culturales, que en este caso son, por ejemplo, los bienes arqueológicos, los bienes históricos. Eso es parte de ese patrimonio. Inclusive comerse un alimento hecho como una tradición, un tamal, por ejemplo, o algo con una tortilla con base de maíz, es parte de un patrimonio gastronómico. Claro. Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ¿qué leyes hay en Costa Rica? Porque yo creo que sobre este tema hay bastante desconocimiento. Tal vez los que están inmersos en ese mundo conocen mucho, pero los que no estamos metidos en ese mundo desconocemos, por ejemplo, las leyes que hay en Costa Rica que velan por la protección del patrimonio arqueológico. Sí, en el caso del patrimonio arqueológico hay leyes nacionales, como la Ley 6703, que se llama Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico de la Nación.
Esta ley realmente es la que nos está amparando ahora para detener, por ejemplo, todo eso que usted nos mencionaba, los desastres que hace el guaquerismo en los sitios arqueológicos, lo que se hace con las urbanizaciones, que por ejemplo a veces sacan alguna evidencia a flote cuando se está pasando la maquinaria. En algunos casos también esos desastres naturales que hacen que aflore, por ejemplo, un río, una corriente de un río que lleva, arrastra y deja expuesto algún patrimonio, y ahí la ley nos cubre. Entonces tiene que venir una institución que nos ampare para poder detener, por ejemplo, que no lleguen, antes de que lleguen investigadores, que lleguen vaqueros, por ejemplo. Hay un caso, por ejemplo, allá en Sarapiquí, que el río se llevó una pared y ahí se expuso, digamos, tumbas. Y cuando se da cuenta, tal vez el Museo Nacional o alguna entidad encargada, ya han llegado muchas personas a saquear. Entonces, ¿qué es el desconocimiento? Es casualmente que la gente tal vez no sabe que existe ya una ley que está regulando que no se abuse ni se comercialice con el patrimonio arqueológico. Eso es importante señalarlo. Entonces, esa ley nos está amparando en ese momento. Fue promulgada en 1982. Es una ley que dice claramente cómo va a ser la parte institucional, quién va a regular eso. Y un elemento, el primer artículo de esa ley, dice que constituyen patrimonio arqueológico a los monumentos y ruinas que dejaron las personas que ocuparon el país en la época antes de la llegada de los españoles. Antes se llama la época precolombina o prehispánica, como lo queramos llamar, pero eso está regulando cualquier objeto, ya sea un pequeño fragmento, ya sea una semilla, está ya constituido dentro de esa ley. Y ahora a los sitios arqueológicos se les está denominando monumentos arqueológicos. ¿Por qué? Porque está contemplado dentro de esa ley como un elemento a proteger. Luego, ¿qué otras leyes hay? Bueno, en 1938 había una ley que ya más o menos empezó a regular todo esto de la destrucción del patrimonio, que hizo que la gente que tenía objetos arqueológicos los registraran. Es decir, estas personas tuvieron que ir con sus objetos, bueno, que le heredó el abuelito o que tenían ahí porque eran muy bonitos, pero tenían que ir con todo un reglamento a registrarlos ante el Museo Nacional, a la Oficina de Patrimonio del Museo Nacional, para que el museo le dejara custodiar esos objetos. A partir de la promulgación de la ley ya del 6703 del 1982, ya se dejó de registrar esos objetos. Entonces, la gente lo que hace es que tiene que conservar los que ya están debidamente registrados. Las colecciones privadas, las instituciones tienen objetos, colecciones, y también las que están en la universidad o en algunos tienen que estar debidamente registradas. Luego, si usted tiene objetos o aparece algún objeto que no está registrado, pues tiene que dar cuenta ante la Oficina de Patrimonio del Museo Nacional. Esas son leyes nacionales, pero también hay convenios internacionales que regulan qué hacer en caso de que obras públicas aparezcan, por ejemplo, elementos arqueológicos. ¿Qué hace una persona, un constructor, por ejemplo, si le sale eso? Ahora también la ley ambiental mete dentro de ese proyecto lo que es el patrimonio arqueológico. Entonces hay que hacer visitas previas, hay que hacer inspecciones previas a una construcción. Pero hay entonces una regulación internacional que el Estado de Costa Rica ha firmado para poder regular esa destrucción de patrimonio. Y hay convenios también para regular el comercio del patrimonio a nivel internacional. Recuerde que en Internet salen muchas piezas arqueológicas que están a la venta. Entonces hay convenios con diferentes agencias, por ejemplo, agencias internacionales, Estados Unidos, en Europa, que también ayudan a regular que no se saque, digamos, el patrimonio del país. Entonces también esas leyes internacionales ayudan porque hay convenios a nivel de todos los países del mundo para poder frenar el comercio ilícito del patrimonio. Entonces son más o menos las leyes. Están en Internet todos los parámetros, todas las normas y todas las regulaciones
de la ley 6703, de todos los convenios internacionales que podemos revisar. No hay que alegar desconocimiento de la ley. Si usted está guaqueando y llegan y lo detienen, usted no puede decir que no conoce la ley. Ya existe una ley, entonces... si nadie puede decir eso. Si llega, lo detienen, usted ya sabe que puede ir a la cárcel, tiene una normativa y una regulación. Si usted está comerciando objetos arqueológicos, también hay una normativa y una regulación para detener el tráfico ilícito del patrimonio. Eso te iba a preguntar. ¿El guaquerismo normalmente es para comercio o también se practica para colección privada, se dejan las cosas, o normalmente el guaquerismo es para eso, para comercializar? Simplemente hay como un lema que dice que tal vez no hay guaquerismo sin coleccionista, porque muchos coleccionistas le compran a los guaqueros. El guaquero es la persona que va más bien a sacar, digamos, objetos en un sitio arqueológico y sin ningún tipo de actividad científica. Claro, sin es decir, ningún cuidado. No tiene ninguna técnica, ningún cuidado. Lo que van a buscar es objetos para vender, pero tiene que haber alguien que les va a comprar. Claro. Algunos coleccionistas se dejan pues objetos para su colección privada. Otros es para venderlo a instituciones, a gente, a turistas que muchas veces sacan del país objetos sin conocimiento de que esos son patrimonio de la nación. Entonces, el guaquero es aquel que generalmente y curiosamente también lo hace de noche y ahí con una candelita, porque saben que algo pasa, hay una regulación sobre eso, entonces ¿por qué excavar de noche? Claro. Y entonces es eso. Entonces el guaquero es esa persona que vive, digamos, tal vez parcialmente de ese trabajo, porque tal vez cultiva el maíz en la mañana y en la tarde va a guaquear. Pero sí realmente tiene que haber alguien también que compre. Claro. Así pasó en los años 70 en Costa Rica. Mucha gente se dedicó a guaquear grandes sitios arqueológicos buscando pues el jade, el oro y muchas piezas que la gente lo veía con esa visión de dinero, ¿verdad? Hay una visión siempre detrás de eso que es hacer dinero o fundir el oro para hacer otras piezas que podía vender. Y existe, hay mucha gente que guaqueó y pues vendió cantidades de piezas de oro o de jade. Inclusive me imagino que cabe la posibilidad que cuando la gente fue a inscribir sus artículos que tenían en su casa o en donde fuera, tal vez mucho de eso fue compra a un guaquero, ¿verdad? No fue adquirido difícilmente, tal vez de manera personal. Cuando esas personas van e inscriben sus pertenencias de arte precolombino, se las dejan, no las tienen que entregar al país como parte de ese patrimonio, sino se las pueden dejar. Sí, la ley es muy clara en decir, si usted antes del 82, digamos que registró esa colección, usted es custodio, ya le dan la custodia, pero no es dueño de la colección. Okay. Los objetos arqueológicos son propiedad del Estado. Lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado. Lo que sale, que es patrimonio, entonces yo le puedo decir, bueno, usted tiene una colección de jades, por decirle algo, usted lo va a custodiar, usted no puede negociar eso, no puede venderlo, claro. Lo puede traspasar durante 30 años de un familiar a otro, pero si está debidamente registrado. Si no está debidamente registrado, entonces el Museo Nacional, la Oficina de Patrimonio, de Protección del Patrimonio Cultural, tiene la potestad de llegar y llevarlo al Museo Nacional, quitárselo y llevárselo. Pero si usted también, si lo abandona o lo quiebra o hace alguna cosa que está siendo irresponsable con su custodia, también tienen la potestad de pedírselo, quitárselo. En otro caso, tiene también la potestad, el Museo Nacional en sus oficinas, de pedirle a usted que le facilite un objeto que tal vez se ocupa para una exposición. Claro. Y usted tiene que facilitarlo porque si no, igual se lo retiran si usted no quiere prestarlo, por decir algo. Sí, porque por ser patrimonio. Usted es el que
está siendo, digamos, la palabra es como el responsable de ese Yo patrimonio. Yo lo cuido, pero no es mío. Usted lo cuida, pero no es suyo. Entonces, usted me va a prestar ese objeto para llevarlo a Nueva York a una exposición. Okay. Y entonces yo se lo voy a devolver, pero igual la única persona que puede sacar cualquier objeto arqueológico es el Museo Nacional. Ninguna institución, ninguna persona puede sacar objetos arqueológicos, sí, solamente el Museo Nacional. Así lo dice el artículo 8 de la ley 6703. Solo el Museo Nacional puede hacer esto, sacar objetos. Si usted no es Museo Nacional, quiere decir que está haciendo un trámite que no es legal. Y entonces ahí viene el problema. ¿Es detenido o se le hace una causa penal? Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Eso es parte de lo que la ley prohíbe. Prohíbe el guaquerismo, prohíbe la comercialización, el descuido de las piezas que son parte del patrimonio nacional. Tanto el Museo del Jade como el Museo del Museo Nacional tienen un departamento de antropólogos que se dedican a la búsqueda de más objetos, o eso solamente llega cuando sucede algo como lo que acabamos de mencionar, desastres naturales, etcétera, o una urbanización y donde excavan encuentran, o también se dan a la tarea de investigar diferentes áreas. Sí, seguimos con la ley 6703. Dice que la Comisión Arqueológica Nacional surge como una entidad que es la que permite realizar investigación arqueológica. Si usted es un investigador, un arqueólogo, puede solicitar ante la Comisión Arqueológica Nacional presentando un debido proyecto de investigación para excavar científicamente en un sitio. Cualquier objeto que se encuentre ahí tiene que ser debidamente inventariado, puesto en las manos, en las bodegas del Museo Nacional, después de que se haga el estudio pertinente. Eso quiere decir que sí, y pueden haber arqueólogos independientes haciendo esto, pero con permiso. La gente del Museo Nacional, los investigadores que están trabajando en sitios arqueológicos, ellos también presentan un proyecto de investigación para poder excavar en los sitios en los que está trabajando el Museo Nacional ante la Comisión Arqueológica Nacional, que es la entidad por ley que da el permiso. No es cualquier persona que puede excavar. Si a usted lo encuentran excavando, ya eso es guaquerismo y no tienes una carta. Cuando uno va al campo tiene que tener una carta que diga, autorizo a Virginia Novoa para realizar la investigación en el sitio tal, de tal fecha a tal fecha. Y si viene la policía, yo les muestro que yo tengo un permiso oficial de acuerdo a la ley. Pero si llega la policía y no encuentra ningún fundamento, entonces te detienen. Claro, ¿no? claro. Aunque sea arqueólogo, tienen que tener ese permiso. Entiendo, no por ser científico ya. No, la ley es clara que tienes que tener ese permiso. Y algo muy importante, Rosa, que es una cuestión, digamos, de ética. Digamos, yo me encuentro objetos de oro, de jade, de cerámica. El arqueólogo tiene que entregar todos los objetos. No puede dejarse, que me gustó esta cucharita, que no. O sea, todo se tiene que entregar porque es una cuestión de ética del arqueólogo hacerlo. Hay una cuestión que está prevista en la ley que todos los objetos deben de ser llevados ahí entonces al depósito y uno por uno, con fotografías y todo, decir cómo salió, dónde salió, en qué profundidad, con fotografías. Eso es una excavación científica. Claro. Porque al yo excavar, destruyo. Al yo romper, ya no puedo volver a poner las capitas como estaban, sino que por eso tengo que documentarlo y por eso tiene que hacerse científicamente la excavación. El Museo Nacional es el encargado de excavar, los arqueólogos independientes excavan. Bueno, en el Museo del Jade lo que se hace es una investigación más sobre la colección. Tal vez nosotros no vamos a excavar directamente, aunque como arqueólogos sí podemos sacar permisos para excavar, pero depende de los proyectos, también de los problemas de investigación que tengan los arqueólogos, así definen qué van a hacer en los sitios arqueológicos.
por eso se hace de manera científica. A mí me encantaría preguntarte como antropóloga, ¿qué se siente? ¿Qué se siente llegar a un lugar? Supongo que has tenido esa experiencia, comenzar una excavación como tiene que ser. ¿Qué se siente encontrar historia ahí enterrada? ¿Cuál es el sentimiento que experimentan? Sí, generalmente, es una experiencia, primero ser arqueólogo o arqueóloga o persona que estudia arqueología. Para nosotros siempre llegar a un sitio arqueológico, primero es porque ya sabemos por qué estamos llegando ahí, como te decía. Segundo, cuando empezamos ya colocamos las cuadrículas para empezar a excavar, ir rompiendo capas, ir documentando, ir resolviendo ese problema que me propuse de investigación. Por ejemplo, si yo quiero definir si esto es una tumba o no es una tumba, si quiero saber si había un piso con hornos, con ollitas, y definir que digamos las hipótesis de trabajo eran correctas o no, o refutarlas, porque eso es parte de la ciencia. Es muy satisfactorio porque estás viendo cómo interpretar a esa gente del pasado. Entonces, yo siempre visualizo más como a la gente, mira, esta persona dejó este fogón ahí porque ya yo encontré todas las evidencias de que había un fogón y se hacían, uno se imagina a la gente cociendo ahí sus alimentos. Usando las ollitas, como hemos hablado de cerámica, ¿verdad? Entonces, viendo a esa gente y interpretando, y creo que es lo más bonito. Bueno, y cuando uno encuentra algo una olla, no vamos, porque si no sería guaquear, digamos, no vamos a sacar la olla corriendo porque tenemos que ir documentando, y hasta que ella salga por su propia excavación, uno puede va fotografiando, va mapeando, haciendo dibujos tridimensionando, y vas a poder ir viendo toda esa asociación que dejó el contexto, la persona que estuvo en esa casa o la persona que fue enterrada en una tumba. Y esto que hablamos del simbolismo, por ejemplo, para mí es más importante encontrar toda esa evidencia, las semillas, los objetos asociados a esas personas, y eso es lo que realmente satisface como arqueólogo, es llegar a ese nivel de la historia, porque vas al pasado, vas a 3000 años antes de Cristo. Es como una máquina del tiempo. Sí, es una máquina del tiempo. O vas a historias, por ejemplo, cuando uno excava y encuentra jades asociados a personajes, y uno dice, bueno, colocaban en el pecho o se ponían en la boca, y hay muchas imágenes que aparecen en los enterramientos, los restos óseos con el jade colocado, y esas cosas no es... Además hay que tener un respeto, porque también parte de la ética es, estamos trabajando también con gente, y entonces hay que tener ese respeto de acercamiento. No es hacer cosas porque se me ocurrió, y muchas veces ese respeto es también interpretar lo más cercano posible, porque también el universo es muy amplio, a la realidad que ellos vivieron. Voy a tal vez la palabra mal usada, o no es la palabra correcta. Esos entierros, por decirles así, normalmente cuando decís si son tumbas es porque hay huesos de seres humanos. También hay excavaciones donde no se encuentran, supongo, personas enterradas. ¿Cómo se llama? ¿Hay una diferencia de nombre entre tumbas y otro que no hay? Hay fosas, tumbas. Es que si usted lo define, por ejemplo, un cementerio es un conjunto, digamos, de unidades o fosas, o algo, donde la fosa es como donde deposito al difunto. Digamos, es como, y el enterramiento es como ya el ritual donde yo voy a colocar el difunto con todas los elementos o ofrendas, y el enterramiento que se hace con un ritual funerario. Estos son depósitos. En algunos casos no aparecen restos óseos, pero sabemos que hubo un ritual funerario. Porque tal vez hay ofrendas, pero no encuentro restos óseos. Tal vez en enterramientos más cercanos tal vez a la 900 después de Cristo, podemos encontrar restos óseos más conservados, porque son en cajas como tipo cistas con paredes de lajas, que hace que se conserve mucho más la evidencia.
pero hay otras tumbas de 300 antes de Cristo que la conservación es poco clara de los restos óseos. Puede ser que encontremos las ofrendas, pero no encontremos a la persona difunta. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Entonces siempre el hallazgo tuvo que ver con que hubo una ceremonia, un ritual por una persona fallecida y que junto al cadáver se pusieron algunas de sus pertenencias, no sé, jades o oro o lo que sea que haya pertenecido a esa persona. Eso suele pasar, pero también hay otro tipo de excavaciones que no necesariamente tienen que ser un enterramiento. Uh-huh. Hay excavaciones que son pozos donde la gente colocó tal vez basura o restos de algo. Pueden haber eso, que no es precisamente un enterramiento y son tipo fosas que nada más era como que encontramos un grupo de fragmentos ahí, o que por ejemplo un piso también fue abierto para poner un horno o un fogón. Yeah. Entonces eso también son excavaciones que hacían o que quedaban ahí por otro tipo de actividad que se hacía, ¿verdad? Es muy común. Tenemos sitios arqueológicos pues de mucha antigüedad, tenemos inclusive puntas de lanza del Paleoindio en la parte de Turrialba, y ahí usted no encuentra mucha estructura, sino que está disperso. Uh-huh. Y esto es porque la gente era nómada, se movía, entonces claro, no hay estructuras. Entonces vamos a encontrar también evidencias en superficie que el arqueólogo pues recupera, pero no está asociado a una casita, ni a una fosa, ni a un enterramiento, pero es evidencia que puede uh-huh, decirnos. Pero tal vez procesos agrícolas han movido esa evidencia, tal vez la han uh-huh, dispersado por todo el campo, pero se va encontrando y sabemos que es de un tiempo, 10.000 años atrás, 12.000 años atrás, que wow, por el tipo de evidencia. Pero muchos procesos, volviendo digamos al tema de la destrucción del patrimonio, es que tenemos que movernos en el país, pues tenemos que cultivar, tenemos uh-huh, que hacer uh-huh, urbanismos, pero sí no desconocer que previo había gente ocupando esos sitios, claro, y podemos entonces ir antes de que pase eso y conservar, digamos, el patrimonio. Sabemos que también tenemos una constitución política, la propiedad privada es inviolable, pero todo lo que se halle de patrimonio cultural es propiedad del Estado. Y entonces muchas veces se hacen convenio con las fincas, con los finqueros, con los dueños de terrenos para poder hacer la investigación y recuperar evidencia, interpretar qué pasó con la gente que estaba antes de hacer una construcción ahí para poder seguir, digamos, con esa construcción. Entonces es como ir parejo, como lo que se llama una gestión, una mitigación, digamos, dentro de la parte ambiental, donde se puede ir trabajando de manera conjunta, institucionalidad, propietarios, arqueólogos, otros científicos, ¿verdad? Porque no solo son los arqueólogos, sino que otra gente que pueda trabajar para recuperar la historia de ese patrimonio nacional. Para ir cerrando este podcast sobre protección del patrimonio arqueológico propiamente dicho, pero también se me ocurre preguntarte, hoy en día oímos mucho, no, es que ya eso es patrimonio nacional, no sé, una casa, un edificio, un templo, ¿verdad? Que ya se declara patrimonio nacional. Esta ley que me mencionaste ahora también protege esos patrimonios que no son tal vez tan antiguos, pero ya pasan a formar parte de nuestra historia arquitectónica. En este caso hay leyes que protegen el patrimonio arquitectónico histórico. Uh-huh. Están las leyes que también están resguardadas por el Ministerio de Cultura y Juventud, que hay una sección donde se conserva la parte de patrimonio histórico, que son esas casas de adobe o cosas que hay, es patrimonio, pero ya está gestionado con otra ley. Si no me equivoco, la 7545, que es la que protege el patrimonio arquitectónico nacional. Uh-huh. Y esto lo que hace es que si usted tiene una casa de más de 100 años, de 50 años, ya está regulado
por esta ley de protección. Es igual, usted es custodio de esa casa, pero ya pasa a formar parte. Forma parte de patrimonio, como decimos, cualquier cosa, casas, costumbres, edificaciones. Aquí hay muchas cosas del Museo Nacional, está en una edificación que es un patrimonio histórico, porque es el cuartel Bellavista. Se tiene el museo y todo, pero se tiene que conservar porque es una edificación patrimonio nacional arquitectónico, histórico. Entonces, hay diferentes leyes en el país, que hablábamos de la arqueológica, pero sí, hay también una ley ambiental, que regula, por ejemplo, la parte de los sitios, de que no se destruyan antes de hacer construcciones. Por ejemplo, la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente regula que se puedan hacer inspecciones antes, que se puedan hacer excavaciones antes de hacer un complejo o una carretera. Y han encontrado muchos sitios. Ahora, por ejemplo, en la parte maya se está trabajando el tren que va a pasar toda la ruta maya, y han encontrado montones de sitios. Entonces, están todos los arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia de México trabajando toda la ruta, porque van a encontrar patrimonio siempre. Montones. En todo el país, por ejemplo, en Costa Rica va a pasar igual. Si hacemos una carretera, vamos a encontrar sitios. Sí. Y entonces eso es una medida ambiental preventiva, es que vaya un grupo también de arqueólogos incluidos dentro de esas primeras trazados de las rutas o de cualquier construcción. Sí, que no se diseña para interrumpir, sino más bien para sacar y conservar, que no sea muchas veces el desconocimiento es más bien no lo hagamos porque nos detienen la obra, no, más bien es hagámoslo para que no nos detengan la obra. Es decir, hagamos la inspección previa, hagamos un trabajo previo para que no vengan y me interrumpan después, más bien, porque si a usted destruye el patrimonio, no da cuenta debidamente el Museo Nacional, de acuerdo a la ley 6703 y los convenios internacionales, usted debe de comunicar. Claro. Y el Museo Nacional tiene que ir y revisar si es patrimonio, si no es patrimonio, qué se tiene que hacer en ese caso. Y ahí es donde usted tiene que, más bien, ya el museo va a hacer la investigación, o los arqueólogos, ¿verdad? Ser preventivo, ¿verdad? Sí, claro. Es prevenir. Pero mucha gente dice, no, pásenle la maquinaria y después avisamos. No, no, vamos a llamar. Y hay mucha gente consciente ahora, muchos desarrolladores conscientes que ellos dicen, bueno, si hay que cumplir la ley, la cumplimos y esperamos. Y muchas veces esto más bien les facilita el proceso. Claro. Porque no hay órdenes cautelares que llega el juez y le dice, no, aquí ya para todo el proyecto. No, claro. Aquí siga su proyecto, pero vamos a estar trabajando esta excavación y vamos a hacer esto. Y hay muchas cosas que más bien preventivamente podría ayudar más bien tanto a la parte institucional y estatal. Virginia Novoa Espinosa, curadora en arqueología del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Siempre es un placer, aprendemos muchísimo en este podcast de Huellas Culturales, el podcast del Museo del Jade. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo podcast. Muchas gracias a usted y les invitamos a visitar el Museo del Jade. Ahí nosotros tenemos una colección debidamente custodiada, debidamente registrada, y que está a la disposición como un patrimonio de la humanidad para las personas de Costa Rica y del mundo. Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.